La llamada de Marcos. El teléfono sonó mientras cerraba la cremallera de la maleta. Mi plan de mudarme fuera de la ciudad era simple: un nuevo lugar, un nuevo trabajo y la oportunidad de dejar atrás las cosas que prefería olvidar. Pero cuando miré la pantalla del móvil, sentí como la sangre se me helaba. Era un número que reconocía, aunque hacía años que lo había eliminado de mi lista de contactos. Marcos. Sabía que no debía responder. Mi cuerpo se quedó inmóvil, como si la mera visión de ese nombre hubiera desenterrado algo que luché por enterrar. Pero, sin entender por qué, deslicé el dedo y contesté. Hola, soy Marcos. La voz era tranquila, familiar. No dije nada. Sentí que el aire se volvía pesado en mis pulmones. Colgué de golpe y dejé el móvil sobre la cama. Apenas habían pasado unos minutos cuando volvió a sonar. El mismo número. No contesté. Pero la insistencia era implacable. Una llamada tras otra. Cuando dieron las 12 de la noche, ya había sonado al menos 20 veces. Quería ignorarlo, fingir que no estaba pasando, pero cada vibración del teléfono se sentía como un golpe en la cabeza. Finalmente, cedí y contesté. Soy yo, Marcos. ¿Cómo estás? ¿No me reconoces? Me quedé en silencio, incapaz de articular una respuesta. La voz seguía hablando, cálida, como si fuera un viejo amigo. Estudiamos juntos en el instituto, ¿recuerdas? Colgué de nuevo, pero el temblor en mis manos delataba mi estado. Era imposible que fuera Marcos. Las llamadas continuaron toda la noche. Intenté apagar el móvil, pero de alguna manera siempre volvía a encenderse, vibrando con el mismo número. En cada ocasión, la voz hablaba con más familiaridad, recordándome cosas que había olvidado o tal vez había decidido olvidar. En algún momento, dejé de resistirme. Simplemente levantaba el teléfono y escuchaba. Su tono era siempre el mismo, amigable, sin prisas, como si nuestra conversación fuera lo más natural del mundo. Recordaba detalles de la escuela, de momentos que había creído irrelevantes. Hablaba de bromas que habíamos hecho, de profesores que detestábamos. En cierto punto, ya no supe si realmente los recuerdos eran míos o si los estaba construyendo a partir de lo que decía. El colapso llegó cuando lo escuché reír. Era esa risa. Esa maldita risa que había escuchado cientos de veces durante los años de instituto. Una risa burlona, casi insoportable. Quería gritarle, pero mi garganta estaba seca. Cuando finalmente conseguí hablar, lo hice con furia. No sé quién eres. Déjame en paz. Su respuesta fue tranquila, casi tierna. Simplemente me olvidaste. El resto del día fue un borrón. No comí, no salí de la habitación. Cada vez que el teléfono sonaba, mi estómago se encogía. Por la noche, ya no trataba de resistirme. Me sentaba junto al móvil, esperando su llamada, como si escuchar su voz fuera inevitable. Y cuando finalmente habló, me quebré. No sé en qué momento comencé a llorar. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, susurré algo que no había querido admitir ni siquiera en mi mente. Esto no puede ser real. No puede ser tú. Por primera vez, la voz al otro lado guardó silencio. Yo sabía por qué. Sabía que la persona que decía ser Marcos no podía estar hablando conmigo. Porque Marcos estaba muerto. Porque yo lo había matado hace 3 años. No esperé respuesta.
Colgué el teléfono y lo lancé al otro lado de la habitación. Pero el silencio que siguió fue peor. La llamada de mi madre, que estaba a mi lado. Estábamos en la cocina. Mi madre hojeaba una revista mientras removía lentamente su té, como hacía siempre. Esa rutina me tranquilizaba. Yo hablaba por teléfono con un colega, distraído, cuando un pitido interrumpió la llamada. Era otra llamada entrante. En la pantalla, el nombre, mamá. Mi mirada fue directa hacia ella. Allí estaba, frente a mí, con el ceño ligeramente fruncido mientras leía algo. No se dio cuenta de que la observaba. Me quedé inmóvil durante unos segundos, intentando entender. La confusión rápidamente dio paso a un leve malestar, pero deslicé el dedo y contesté. Al otro lado, escuché su voz. Hola, hijo. Me congelé. Mi madre seguía frente a mí, como si nada. No levantó la mirada de la revista. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. No respondí. Solo dejé caer el móvil sobre la mesa, como si soltarlo pudiera detener lo que acababa de pasar. Sentí como mi respiración se aceleraba. Miré de nuevo a mi madre, que parecía completamente ajena. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. El mismo nombre en la pantalla, mamá. Dudé durante unos segundos, pero finalmente contesté. No confíes en ella. Esa no soy yo. Yo soy tu mamá. Esa frase hizo que se me revolviera el estómago. Miré a mi madre, que ahora había dejado la revista a un lado y me observaba con una ligera sonrisa, como si estuviera esperando algo. Intenté calmarme. Pensé en 1000 explicaciones posibles, un error en la red, alguien usando su número. Pero algo en la voz del teléfono, en su tono tranquilo y cariñoso, me resultaba insoportablemente familiar. Las llamadas continuaron durante todo el día. En cada una, aquella voz repetía cosas que solo mi madre podría saber, como solía esconderme bajo la cama cuando tenía miedo, como lloré la primera vez que vi una película de terror, o el día que me perdí en el supermercado. Entre esos recuerdos, siempre repetía. Ella no es quien crees. Tienes que creerme. La voz era convincente, demasiado. Y cada vez que mi madre me miraba, comenzaba a dudar. Era como si algo en su expresión hubiera cambiado. Sus ojos eran los mismos, pero me parecían más vacíos, como si estuvieran analizando cada uno de mis movimientos. Por la noche, las cosas empeoraron. Me desperté en la cama con el sonido del teléfono vibrando junto a mí. La pantalla brillaba en la oscuridad, mamá. No podía ignorarlo más. Contesté. Ella está mirándote otra vez, ¿verdad? Dijo la voz, con una calma que me heló la sangre. Por favor, mantente lejos. Te lo suplico. En ese momento, sentí algo. No era un sonido, sino una sensación. Una presencia. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta de mi habitación y vi una silueta. Estaba allí, de pie, mirándome. Me puse de pie de un salto, pero al encender la luz, no había nadie. El teléfono seguía en mi mano. La voz al otro lado seguía hablando. Te lo advertí. Por la mañana, decidí enfrentar la situación. Bajé a la cocina, donde mi madre estaba como siempre, preparando el desayuno. Me miró con esa misma sonrisa ligera. Me armé de valor y la observé detenidamente. En sus manos tenía su móvil. Lo sostenía con firmeza,
aunque no estaba usándolo. Me acerqué y, antes de que pudiera decir algo, el teléfono que estaba en su mano comenzó a sonar. La pantalla estaba encendida. Una llamada entrante. De mi número. Ella levantó la vista y me sonrió. La llamada del vecino que acababa de estar en casa. Andrés tocó a mi puerta al caer la tarde, como lo hacía a veces para pedirme alguna herramienta. Esta vez fue un destornillador. Su cabello seguía húmedo por el sudor del gimnasio y llevaba su mochila colgando de un hombro. Me dijo que lo necesitaba para arreglar algo rápido y que me lo devolvería mañana. Cerré la puerta y volví a lo mío, sin prestarle demasiada atención. Al rato, mientras veía la televisión, mi teléfono sonó. Al principio no reconocí el número, pero contesté por inercia. Era Andrés. Tengo otra pregunta, ¿puedes pasar un momento? Algo en su tono me inquietó. No era extraño que me pidiera ayuda, pero ¿no había dicho que iba a ducharse? Miré por la mirilla hacia el pasillo. Todo estaba silencioso. La luz del techo parpadeaba como siempre, y la puerta de su piso, al final del corredor, estaba entreabierta. Intenté llamarlo de vuelta, pero no respondió. Las llamadas seguían entrando. El mismo número, la misma voz tranquila, casi indiferente, pidiéndome que fuera a su casa. Estoy aquí, en casa. Pasa, por favor. El tono era neutro, pero había algo en sus palabras que me helaba. Cerré la puerta con el pestillo y traté de no pensar en ello. Andrés era mi vecino desde hacía años, una persona común, sin nada extraño. Pero esa noche no podía sacarme su voz de la cabeza. De repente, escuché un ruido sordo, algo que provenía de su apartamento. Me acerqué de nuevo a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo seguía vacío, pero podía jurar que algo se había movido dentro de su casa. El sonido se repitió. Un golpe seco, seguido de un estruendo, como si hubiera derribado un mueble. Mi corazón se aceleró, pero no fui capaz de moverme. Pensé en llamarlo otra vez, pero sabía que no iba a responder. Pasé la noche despierto, con los ojos fijos en la puerta y el teléfono en la mano. Las llamadas cesaron pasada la medianoche, pero el silencio era igual de inquietante. A veces me parecía oír pasos en el pasillo, pero cada vez que miraba, no había nadie. Por la mañana, la curiosidad me venció. Decidí asomarme a su apartamento. Caminé lentamente por el corredor, con los pies descalzos para no hacer ruido. Su puerta seguía entreabierta. Empujé la puerta con cuidado. La primera impresión fue de completo desorden. Una silla tumbada en el suelo, una planta caída junto a la ventana, papeles esparcidos por el suelo. Pero no había señales de Andrés. Avancé con cautela, llamándolo por su nombre en voz baja, esperando escuchar su respuesta o al menos alguna señal de que estaba allí. Todo estaba en silencio, salvo por el goteo constante que provenía del baño. Me acerqué. La puerta del baño estaba ligeramente abierta. El goteo se hacía más fuerte, resonando en el pequeño espacio. Empujé la puerta y lo vi. Sobre el lavabo estaba su teléfono. La pantalla estaba encendida, mostrando mi número en las llamadas recientes. Lo apagué de golpe y salí corriendo del apartamento. No sabía qué hacer, a quién llamar, cómo explicar lo que había encontrado. Pero esa no fue la peor parte. Por la noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi teléfono volvió a sonar. Era el número de Andrés.
La llamada de un desconocido que sabía mi nombre. Recibí la llamada mientras caminaba hacia casa, atravesando una calle poco transitada. Miré el móvil, número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Mi primer instinto fue intentar reconocer la voz. Era calmada, casi amistosa, como si se tratara de alguien con quien había compartido más de una conversación. No tenía idea de quién era, pero él sabía mi nombre. Guardé silencio unos segundos, esperando que dijera algo más, pero colgué sin decir nada. Sentí un ligero hormigueo de incomodidad, como si hubiera algo profundamente incorrecto en esa llamada. Al llegar a casa, traté de olvidarlo. Probablemente había sido un error, alguien confundido o marcando un número equivocado. Pero esa explicación dejó de tener sentido cuando el teléfono volvió a sonar al día siguiente. Era el mismo número. Contesté por impulso. Esta vez, el desconocido fue más directo. Me preguntó si recordaba el bar en el centro, el de las sillas rojas. Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente de qué lugar hablaba. Había ido allí varias veces, pero siempre solo. Nunca había llevado a nadie. Nos vimos hace poco ahí, ¿no lo recuerdas? El tono de su voz era amable, pero algo en sus palabras me pareció perturbador. Colgué de nuevo. Intenté razonar. Tal vez alguien me había reconocido en el bar, alguien que me había visto y que quería jugarme una broma. Pero el pensamiento no era reconfortante. Esa noche dormí inquieto, y a la mañana siguiente decidí no tomar la misma ruta al trabajo. Caminé por calles diferentes, evitando los lugares habituales. Me aseguré de que nadie me estuviera siguiendo. Sin embargo, al mediodía, recibí otra llamada. Hoy te veías cansado, Jorge. Mi cuerpo se tensó al instante. La voz era la misma. Se refería a cómo había estado esa mañana, detallando lo que llevaba puesto, incluso el momento en que me detuve frente a una cafetería para mirar el reloj. No era posible. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien me estuviera observando. No vi nada fuera de lo normal. A partir de entonces, las llamadas se volvieron una constante. Cada día recibía al menos una, y en cada una parecía saber más de mí. ¿Qué ropa llevaba, dónde me detenía, cuánto tiempo pasaba mirando el escaparate de alguna tienda? Sabía incluso detalles pequeños, como el número de escalones que había subido hasta mi oficina. Cada llamada erosionaba mi calma. Sentía una paranoia creciente, como si estuviera rodeado de ojos invisibles. No podía concentrarme, y mi rutina se desmoronó. Ya no quería salir de casa, pero incluso allí las llamadas seguían llegando. Una noche, mientras revisaba el móvil, vi que el número había llamado 5 veces seguidas. Finalmente contesté. Antes de que pudiera hablar, su voz rompió el silencio. Sabes que somos amigos, ¿verdad? Las palabras sonaron como una advertencia. Colgué de inmediato y arrojé el teléfono sobre la mesa. Pero no podía escapar de esa presencia. La paranoia me acompañaba a todas partes. Si estaba en el supermercado, sentía que alguien me miraba entre los estantes. Si cruzaba una calle, pensaba que un auto estaba siguiéndome demasiado de cerca. Una semana después, decidí enfrentar mi miedo. Regresé al bar de las sillas rojas, el lugar que había mencionado en la primera llamada. Estaba vacío esa noche, salvo por el camarero que me saludó con indiferencia.
Me senté en la esquina más alejada de la entrada y traté de calmar mi mente. Mientras esperaba mi bebida, sentí una mano en mi hombro. Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró. En ese instante, mi teléfono vibró en el bolsillo. Saqué el móvil con manos temblorosas. En la pantalla solo había un mensaje: estoy detrás de ti, Jorge. Me levanté de la mesa y salí corriendo, pero no llegué lejos. El teléfono volvió a sonar. Contesté, incapaz de resistirme. Al otro lado, la misma voz murmuró, con un tono tan íntimo que sentí un escalofrío recorrerme. Siempre estoy contigo. La llamada desde mi propio número. Estaba sentado en el sofá, con el móvil en la mano, viendo las noticias. La rutina de siempre, revisar titulares, desplazarme sin pensar por las redes. La tranquilidad de esa monotonía se rompió de golpe cuando el teléfono vibró en mi mano. Al principio, no entendí lo que veía en la pantalla. Era mi propio número el que aparecía. Sentí una punzada de incomodidad que subió lentamente por mi columna. Pensé en un error, algún fallo del sistema, pero no dejaba de ser extraño. Dudé, pero terminé contestando. Al otro lado, una voz idéntica a la mía habló con calma. ¿No te has olvidado de nada? Mi respiración se aceleró. Era como escucharme desde fuera, como si alguien más se hubiera apropiado de mi tono, de mis pausas, de la cadencia exacta de mi voz. Colgué de inmediato, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Intenté volver a la rutina, distraerme con cualquier cosa, pero el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Mi número otra vez. Contesté, aunque no quería hacerlo. ¿No te has olvidado de nada? Repitió la voz. Volví a colgar. El pulso me temblaba. Me quedé inmóvil, escuchando el eco del silencio en el apartamento. Intenté convencerme de que era una broma, alguna aplicación o truco tecnológico. Pero el miedo comenzaba a instalarse en mi pecho. El teléfono siguió sonando durante las siguientes horas. La misma pregunta, siempre con ese tono neutral, como si no hubiera nada extraño en todo aquello. Decidí apagar el móvil, creyendo que con eso se acabaría. Pero, apenas unos segundos después, la pantalla se encendió sola, y la llamada entró de nuevo. Contesté, con la garganta seca. Esta vez, la voz fue más directa. ¿Qué desayunaste hoy?, preguntó, y luego respondió antes de que pudiera reaccionar. 2 tostadas, una con mermelada y otra con mantequilla. Sentí que me faltaba el aire. No era posible. Nadie había estado allí conmigo esa mañana. En cada llamada, la voz seguía detallando mi día, como si alguien lo estuviera viendo todo desde dentro de mi cabeza. ¿Qué había hecho? ¿Cuánto tiempo había pasado frente al televisor, incluso las veces que me levanté a mirar por la ventana? Cada detalle era tan exacto que no podía negarlo. Con cada llamada, el tono se volvía más inquietante, más personal. No había insultos, ni amenazas. Pero lo que decía, lo que sabía, era suficiente para desarmarme. Intenté distraerme limpiando, moviéndome de un lado a otro del apartamento. Pero el teléfono seguía vibrando, como un recordatorio constante de que no podía escapar. Cuando llegó la noche, estaba agotado. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, esperando la siguiente llamada. Y llegó. No importa cuánto huyas.
Nunca podrás escapar de ti mismo, dijo la voz. Esta vez, no colgué. Me quedé escuchando mi propia respiración al otro lado, esperando que dijera algo más. Pero el silencio era aún peor. Finalmente, grité, como si con eso pudiera detenerlo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La respuesta llegó con una calma que me estremeció. Soy tú. El tú que nunca podrás olvidar. Colgué, arrojé el teléfono al suelo y lo apagué de nuevo. Me sentí mareado, casi fuera de mí. Me acosté en la cama, con los ojos fijos en el techo, tratando de convencerme de que todo había sido una alucinación. Pero entonces, desde la oscuridad del cuarto, escuché mi propia voz. Ya no estaba en el teléfono. Estaba ahí, conmigo. La llamada del repartidor que no esperaba. Su pedido está en la puerta, dijo la voz al otro lado del teléfono. La frase me sorprendió, porque no recordaba haber pedido nada. Miré el reloj, eran casi las 9 de la noche. Me levanté, algo desconfiado, y abrí la puerta. Allí estaba. Una caja pequeña, cuadrada, con mi nombre escrito en una etiqueta blanca. No había logotipos, remitentes, ni marcas que indicaran de dónde venía. La llevé al interior con cierta cautela. Pesaba poco, casi nada. Al abrirla, descubrí que estaba vacía. Revisé los bordes, buscando algún compartimento escondido, pero no había nada. Pensé que tal vez alguien había hecho un mal envío o que se trataba de una broma. De todas formas, no encontré razones para preocuparme, así que la dejé sobre la mesa del comedor y seguí con mi rutina. A la mañana siguiente, mientras me preparaba un café, el teléfono volvió a sonar. Era el mismo número desconocido de la noche anterior. Dudé antes de contestar, pero finalmente deslicé el dedo por la pantalla. ¿Ya recogió la caja?, preguntó la misma voz. Quise responder, pedir explicaciones, pero antes de que pudiera decir algo, colgaron. Me quedé quieto, con el móvil en la mano, pensando en lo extraño que había sido todo. Intenté ignorarlo, pero al volver del trabajo esa tarde, la caja estaba de nuevo en mi puerta. Era idéntica a la anterior, el mismo tamaño, el mismo peso, la misma etiqueta con mi nombre. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien que pudiera haberla dejado, pero el pasillo estaba vacío. La llevé al interior, más por instinto que por curiosidad. La abrí, y como la anterior, estaba vacía. Decidí deshacerme de ella, pero algo me detuvo. No sabía qué, pero una sensación extraña, como si estuviera rompiendo alguna regla invisible, me impidió hacerlo. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Contesté, y la misma voz preguntó: ¿ya recogió la caja? Esta vez intenté responder con firmeza, exigir una explicación, pero la voz no escuchaba. Solo repetía la misma pregunta, una y otra vez, hasta que finalmente colgó. Durante los días siguientes, la rutina se convirtió en un ciclo opresivo. Cada vez que salía y regresaba, encontraba una caja idéntica en mi puerta. Siempre vacía. Las llamadas eran constantes, con la misma pregunta que ahora comenzaba a atormentarme: ¿ya recogió la caja? Una tarde, en un intento de romper el ciclo, decidí dejar la caja fuera. Cerré la puerta con fuerza, como si ese gesto pudiera liberarme. Pero cuando giré y miré hacia la mesa del comedor, allí estaba. La caja. Como si siempre hubiera estado allí.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Revisé las cerraduras, las ventanas. Todo estaba intacto. Nadie podría haber entrado, pero ahí estaba, esperándome. Durante los días siguientes, mi paranoia creció. Revisaba constantemente las cámaras de seguridad del edificio, pero nunca vi a nadie dejando las cajas. Me despertaba en la noche con el sonido de llamadas, siempre del mismo número, repitiendo la misma pregunta. Finalmente, después de días sin dormir, recibí una llamada diferente. Contesté, con las manos temblando, y la voz dijo algo nuevo. Usted sabe qué hacer con ella. Devuélvala. Miré la caja, que seguía sobre la mesa. Por primera vez en días, me atreví a abrirla de nuevo. Dentro encontré algo distinto, un papel doblado en 4 partes. Lo desplegué, y lo único que tenía escrito era una palabra: confiesa. Sentí un vacío en el pecho, una especie de abismo que se abría dentro de mí. No sabía qué significaba, pero al mismo tiempo lo sabía perfectamente. La palabra me perseguía. Era una orden, una acusación, una verdad que no quería admitir. Y mientras me quedaba sentado frente a la caja, con el papel en la mano, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no tuve el valor de contestar. La llamada de Marcos. El teléfono sonó mientras cerraba la cremallera de la maleta. Mi plan de mudarme fuera de la ciudad era simple: un nuevo lugar, un nuevo trabajo y la oportunidad de dejar atrás las cosas que prefería olvidar. Pero cuando miré la pantalla del móvil, sentí como la sangre se me helaba. Era un número que reconocía, aunque hacía años que lo había eliminado de mi lista de contactos. Marcos. Sabía que no debía responder. Mi cuerpo se quedó inmóvil, como si la mera visión de ese nombre hubiera desenterrado algo que luché por enterrar. Pero, sin entender por qué, deslicé el dedo y contesté. Hola, soy Marcos. La voz era tranquila, familiar. No dije nada. Sentí que el aire se volvía pesado en mis pulmones. Colgué de golpe y dejé el móvil sobre la cama. Apenas habían pasado unos minutos cuando volvió a sonar. El mismo número. No contesté. Pero la insistencia era implacable. Una llamada tras otra. Cuando dieron las 12 de la noche, ya había sonado al menos 20 veces. Quería ignorarlo, fingir que no estaba pasando, pero cada vibración del teléfono se sentía como un golpe en la cabeza. Finalmente, cedí y contesté. Soy yo, Marcos. ¿Cómo estás? ¿No me reconoces? Me quedé en silencio, incapaz de articular una respuesta. La voz seguía hablando, cálida, como si fuera un viejo amigo. Estudiamos juntos en el instituto, ¿recuerdas? Colgué de nuevo, pero el temblor en mis manos delataba mi estado. Era imposible que fuera Marcos. Las llamadas continuaron toda la noche. Intenté apagar el móvil, pero de alguna manera siempre volvía a encenderse, vibrando con el mismo número. En cada ocasión, la voz hablaba con más familiaridad, recordándome cosas que había olvidado o tal vez había decidido olvidar. En algún momento, dejé de resistirme. Simplemente levantaba el teléfono y escuchaba. Su tono era siempre el mismo, amigable, sin prisas, como si nuestra conversación fuera lo más natural del mundo. Recordaba detalles de la escuela, de momentos que había creído irrelevantes. Hablaba de bromas que habíamos hecho, de profesores que detestábamos. En cierto punto,
Ya no supe si realmente los recuerdos eran míos o si los estaba construyendo a partir de lo que decía. El colapso llegó cuando lo escuché reír. Era esa risa. Esa maldita risa que había escuchado cientos de veces durante los años de instituto. Una risa burlona, casi insoportable. Quería gritarle, pero mi garganta estaba seca. Cuando finalmente conseguí hablar, lo hice con furia. No sé quién eres. Déjame en paz. Su respuesta fue tranquila, casi tierna. Simplemente me olvidaste. El resto del día fue un borrón. No comí, no salí de la habitación. Cada vez que el teléfono sonaba, mi estómago se encogía. Por la noche, ya no trataba de resistirme. Me sentaba junto al móvil, esperando su llamada, como si escuchar su voz fuera inevitable. Y cuando finalmente habló, me quebré. No sé en qué momento comencé a llorar. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, susurré algo que no había querido admitir ni siquiera en mi mente. Esto no puede ser real. No puede ser tú. Por primera vez, la voz al otro lado guardó silencio. Yo sabía por qué. Sabía que la persona que decía ser Marcos no podía estar hablando conmigo. Porque Marcos estaba muerto. Porque yo lo había matado hace 3 años. No esperé respuesta. Colgué el teléfono y lo lancé al otro lado de la habitación. Pero el silencio que siguió fue peor. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta y comenta. Y suscríbete a mi canal.